Con uno, el embajador Carlos Elizondo Mayer Serra, colaborador en este espacio de Uno TV Noticias. Carlos, ¿cómo estás viendo? Buenas noches. ¿Cómo estás viendo esto que ya se lee como una confrontación por lo pronto entre el gobernador de Chihuahua por el tema de la presa y por el tema del agua y lo que detona también el gobernador del estado de Jalisco, otro gobernador, digamos, de los disidentes de la CONAGO, que está haciendo reclamos presupuestales? Pepe, buenas noches. En efecto, estamos frente a una tensión que creo que deriva de dos problemas centrales. El primero, los temas fiscales, que son muy complicados, que siempre hemos sabido que la cobija no alcanza, en época de crisis la cobija se encoge y los estados son altamente dependientes de lo que recauda la federación. Una parte del enojo de los gobernadores, pues la verdad, está equivocado. Las participaciones se calculan por una fórmula que depende de muchas variables, pero central, cuánto se recauda y cuánto ingresos petroleros hay. Si esto cae como está cayendo, las participaciones caen. Donde tienen toda la razón es que hay una serie de otras bolsas donde sí se están distribuyendo de forma muy discrecional. ¿Por qué está tan contento Pepe, el gobernador de Yucatán? Porque resulta que en Yucatán y en Quintana Roo va a haber mucho gasto federal por una obra de las que al presidente le interesan, que es el Tren Maya, y pues eso desbalancea si contrastas cuánto recibe para infraestructura, en particular para el tren Yucatán, versus el no tren ligero que no va a tener el gobernador de Jalisco porque a él no le tocó esa lana. Y esto sí tiene que ver con un modelo de distribución que no solo es centralizada, Pepe, es personalizada. Y donde tiene toda la razón el gobernador Enrique Alfaro es que es inercial. En una crisis como esta, invertirle a un tren cuyo objetivo es mover turistas en el extremo, en uno de los ramales, en uno de los circuitos, de Cancún a Palenque, cuando no hay turistas y cuando va a tardar mucho en recuperarse, y cuando lo que habría que estar haciendo es apoyar al turismo para que regrese y no en una obra que quién sabe cuándo terminen, pues sí es motivo de mucha preocupación y de mucha queja. Se requiere ahorita terminar el aeropuerto de Santa Lucía, Pepe, aquí en la salida de la Ciudad de México. Pues claramente no se necesita porque el tráfico aéreo se colapsó. Si ves los pronósticos de cuántos aviones va a tener Volaris, etcétera, pues no van a tener los de antes, no hay esa necesidad, pero el presidente insiste en sus obras. En vez de repartir, ver qué es lo que más requiere el país y cómo se puede tener una política pues de mayor compensación. En el tema de Chihuahua, Pepe, pues yo creo que el presidente, cuando hablaba de estos líderes sociales que aprovechan estos temas para razones políticas, a lo mejor una parte de su inconsciente se recordaba de aquellos macheteros de Atenco. ¿Los recuerdas, Pepe? Claramente. Pues en ese momento era un gobierno federal distinto, el de Vicente Fox, que quería hacer un aeropuerto precisamente en otro lado de Texcoco hacia Atenco, y el gobierno capitalino, pues toda la información indica que asusó a los macheteros de Atenco porque quería frenar ese aeropuerto, cosa que acabó haciendo con la versión Peña Nieto del mismo. Entonces sí, los gobernadores y los jefes de gobierno tienen un espacio propio, tienen visiones distintas, y en el caso del aeropuerto era por algo que se quería construir. En el caso de la presa, pues claramente hay una sequía, el gobierno federal está limitado por un tratado internacional que le obliga a llenar esa cuota antes de que termine esta temporada, so pena de pagar una multa y una serie de sanciones importantes, y pues se tiene que mover, se mueve tarde. Si ves cómo han estado moviendo el agua, lo están concentrando en este último mes, y eso genera ante esta sequía este enojo, pero claramente el gobierno no ha tenido la capacidad de interlocución para lograrlo. Bien interesante la mañanera, el segmento que veíamos, Pepe, que el presidente lo que está queriendo hacer es hablar de directo a los campesinos, tratar de apelar a su enorme credibilidad ante ciertos sectores sociales y tratar desde ahí de desmontar el enojo, pero el enojo, creo yo, obedece a una escasez real de agua y que va a requerir, Pepe, otro tipo de acciones. El enojo obedece a que el agua que le corresponde a los campesinos y agricultores de la zona de Delicias
y de Camargo en el estado de Chihuahua, se la están derivando a Estados Unidos, la están trasvasando a Estados Unidos, porque hay que cumplir con la cuota. Les debemos agua a los estadounidenses desde el año 2019 y ya Washington respingó y está pidiendo que México cumpla el tratado al que se comprometió, el Tratado de Límites y Aguas, o de Aguas y de Límites, como se llama. Y esto los campesinos lo interpretan de otra manera, diciendo a nosotros el agua es para que podamos cultivar. No nos pueden quitar el agua, por eso toman la presa, incluso con violencia, y ya vimos cuál es el resultado. Hay ya una persona fallecida, una persona que quedó gravemente lesionada y por supuesto la tensión que se está generando y la tensión política, porque ese es el otro punto de vista que se ha provocado entre el gobernador del estado, Javier Corral, y el presidente de la República, quien alega que en este momento Javier Corral, lo mismo que Enrique Alfaro en Jalisco, están buscando con sus protestas y sus divisiones y sus éxodos, están buscando intereses de carácter político electoral con vistas a lo que ocurrirá el año que viene y luego en el 2024 por la presidencia. Sin duda, Pepe, sin duda están haciendo eso, pero López Obrador lleva toda la vida haciendo lo mismo y lo sigue haciendo. Nadie se puede sorprender que los políticos tienen intereses políticos. La pregunta es, ¿hay un mejor mecanismo para repartir los recursos fiscales? En este régimen centralizado, donde el presidente manda un presupuesto, no se tiene ni que discutir realmente en la Cámara de Diputados, porque la mayoría de Morena va a hacer lo que el presidente quiera, pues el resultado es mucho enojo y mucho encono, porque no hay un mecanismo para procesar esas diferencias. En el caso del agua, pues se encogió también la cobija por el cambio climático, por la sequía horrenda que lleva buena parte del norte del país, aunque en este caso pues el presidente está contra la espada y la pared, porque si hay un tratado que hay que cumplir y no han encontrado un mecanismo para hacer creíble lo que decía en la conferencia de prensa, que aún dando el agua a los Estados Unidos, los campesinos no se van a quedar sin agua. Y creo que nuevamente les ganaron los tiempos, no prepararon algo que se sabía, que es que debíamos este agua, y ahora pues tienen la situación muy, muy complicada. Más recordemos que Estados Unidos nos pasa agua del río Colorado. No es que esto sea simplemente nosotros damos agua y no recibimos. El río Colorado pues cruza todo Estados Unidos y hay una regla de cuánta agua y de qué calidad nos las tienen que dejar para cuando desemboca el lado mexicano. Muchas gracias, Carlos. Gracias por esta apreciación en torno al tema real de lo que está sucediendo y al tema político que se esconde detrás de esto que ya se mira como una confrontación con el gobierno central. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Pepe. Te mando un abrazo. Igualmente, otro igual a distancia con Carlos Elizondo Mayer Serra.